Bien, pues este último texto de Mateo 14, del 13 al 21, es en el que vamos a basar la predicación de esta mañana. Nos ha tocado una historia del Evangelio de las más conocidas por los cristianos y también por la gente que no es creyente, es súper famosa. Si pensamos sobre este texto desde nuestra razón de ser como iglesia, se nos abre una dimensión interesante que hace justicia precisamente al aspecto eclesiológico del Evangelio, eclesiológico, de iglesia. Como comunidad, el Evangelio nos marca una ruta, nos orienta hacia nuestra misión. Si nosotros como creyentes y seguidores de Jesús le tenemos a Él como modelo a imitar, este texto tiene mucho que decir. En el versículo 13 comienza en la estructura que lo presenta Mateo, al igual que Marcos. Sabemos que en Lucas ahí es diferente, pero en estos dos evangelios aparece esta narración después de la noticia de que Juan el Bautista ha muerto, es lo que encontramos antes. Y comienza el versículo: oyéndolo Jesús, es decir, enterándose Jesús de esta noticia de que Juan había muerto asesinado por Herodes, se fue en una barca a un lugar desierto. Tanto este evangelista como Marcos, como yo decía, nos lo presenta en este marco. Jesús tiene la necesidad de retirarse. Se ha enterado de que Juan el Bautista ha muerto. Necesitará Jesús tomarse su tiempo para organizar sus ideas, orar, pensar, descansar de su ministerio público, ¿no? Cuando se nos muere alguien cercano, nuestros trabajos nos dan unos días de descanso, ¿no? Para parar un poquito de lo que es nuestro trabajo. Así podemos asimilar un poco el golpe y tener un poco ese duelo. Jesús seguramente se retiraría pues, con los suyos, con su grupito de los 12, el más cercano, buscando ese descanso. Sin embargo, este retiro, en un lugar apartado, se ve, según la narración, inmediatamente interrumpido por una multitud que le ha seguido a pie desde las ciudades. Vemos que Jesús tuvo compasión de esta multitud que le había seguido a pie hasta el desierto y que sanó a los que estaban enfermos. Es decir, aquí encontramos ya uno de esos atributos mesiánicos, el de sanador, que desempeña Jesús. Imaginaos un poco la situación, ¿no? Jesús a lo mejor estaría, pues yo qué sé, desganado, descolocado, necesitando su tiempo. Porque lo digo muchas veces, no quiero ser pesado, pero lo digo muchas veces. Cuando pensemos en Jesús, que sí que es el Verbo encarnado, que es Dios hecho hombre, Jesús tenía también plena humanidad, es decir, idéntico a como somos nosotros. Es decir, él tenía que encajar los golpes como cualquier otro ser humano, se desanimaba como cualquier otro ser humano. Sus experiencias eran tan humanas como las nuestras. Y Jesús tenía ganas de estar solo. Pero resulta de que le ha seguido una enorme multitud. En fin, no sé, me pongo en su lugar y busca tener tiempo para él mismo y no lo tiene. Sin embargo, en vez de ser arisco o esquivo con esta multitud que le ha seguido, tuvo solidaridad hacia ellos, sintió compasión, nos dice el texto, sanando a quienes les hacía falta. Y parece que esto siguió siendo así hasta que los discípulos interrumpen, lo veréis en el versículo 15, para decir: oye, que se está haciendo de noche, estamos en un lugar apartado de las ciudades, dile a la gente que se aligere y que se vayan, a ver si les da tiempo a comprar algo en las ciudades para poder cenar. Es curioso que los discípulos acaban de ver hace un momento, o han interrumpido una escena en la que Jesús tiene autoridad para hacer sanaciones a la gente. Sin embargo, o actúan con desconfianza o ni siquiera se lo plantean, no caen en la cuenta de que es que Jesús tiene la misma autoridad para alimentar a esa gente. No se lo plantean. ¿Qué responde Jesús en el 16? Tenéis ahí la hojita. ¿Qué responde? Pues dice: no hace falta que la gente se vaya, dadle vosotros de comer. Fijaos que ahora la responsabilidad recae en los discípulos.
Imaginaos, no sé, las caras de sorpresa que pondrían. Que le demos nosotros de comer. Si solo tenemos 5 panes y 2 peces. La situación hoy en día es la misma. Es decir, el Señor nos pide a nosotros que atendamos las necesidades de quienes se nos acercan. Y podemos decir, Señor, si no tenemos nada, somos una iglesia pequeña, con pocos recursos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quiere que sirvamos a la multitud? Nuestros pocos recursos son como estos panes y 2 peces. Poca cosa. ¿Qué dice Jesús en el 18? Traédmelos acá, refiriéndose a los panes y a los peces. Pues tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué tengo yo al alcance para servir a Dios a través de mi prójimo? Pues lo que tenga, sea mucho o sea poco, hay que llevarlo a Jesús y decirle, Señor, aquí tienes, ponemos esto a tu disposición. Y lo tenemos que hacer con los recursos que tenemos como comunidad y, por supuesto, también en nuestro día a día, en lo que nos sanea en nuestro encuentro diario a nivel personal, ¿no? Cuando se predica este mensaje, este pasaje, se suele ver a Jesús como el autor del milagro. Y es así, amén, ¿no? La gloria a Dios, ¿no? Pero oye, aquí entra también en juego los propios discípulos, que son, aunque han tenido esa duda de mandar a la gente a las aldeas, de que ni siquiera se han llegado a plantear de que Jesús puede hacer algo para alimentar a la gente, pero sí que han sido los discípulos quienes han identificado la necesidad de hambre que tiene el grupo, en un momento difícil, ya está cayendo la noche y están lejos, y han reaccionado ante Jesús por esa necesidad. En este sentido tenemos una enseñanza también sobre la intercesión. Llegados a este punto, también de la intercesión al Señor y de la solidaridad de poner en servicio lo que se tiene. Detección de un problema, poner el problema en manos del Señor y luego actuación. En el versículo 19, ya una vez ha dicho Jesús, traedme los panes acá y los peces, en el 19 dice que Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Lógicamente la gente ya estaría cansada, ¿no?, de escuchar allí a Jesús, de estar haciendo sanaciones y tal. Se había hecho tarde, o sea que tiempo para estar cansados tendrían, pero no sé hasta qué punto puede ser significativo, quizá no lo sea. Pero ojo, los que comían recostados en aquel tiempo, siguiendo el modelo de las altas clases romanas, así a imitación de ellos, eran los ricos y las clases libres, no los esclavos ni los pobres. No sé hasta qué punto puede haber en este gesto algo subversivo, es decir, también, con lo poco, con 5 panes y 2 peces, una multitud de gente pobre, pero acompañados por Dios, puede saciarse como rico. Y por tanto, en esto de recostarse hay un gesto simbólico, quizá incluso divertido, como un reto al sistema o una broma que ilustra y desafía las estructuras sociales injustas que estaba proponiendo el mundo de aquel tiempo, que igual que hoy en día. Y digo con ligereza que eran pobres esta gente, porque los estudios sociológicos de aquel tiempo muestran que apenas había clase media. La gente era o pobre total, de los que tienen que mendigar para poder ganar algo para comer, o los que eran pobres, pero tenían un nivel de vida que les permitía subsistir medianamente, es decir, los jornaleros de la agricultura, la ganadería, pescadores, para vivir medianamente y en el día a día. Y luego, por otra parte, estaban los adinerados, ¿no?, los terratenientes, los dueños de las tierras a los que esta gente les trabajaba. Había clase media, sí, pero era muy poquita. De hecho, uno puede pensar, bueno, aquí hay una multitud siguiendo a Jesús que se van a un lugar desierto. ¿Qué pasa? ¿Han dejado sus trabajos? ¿Han ido todos a...? Seguramente habría alguno que dejara su trabajo, pero la verdad es que había una alta tasa de desempleo. Gente que no hacía nada. Podemos mirar en Mateo 23, el que tenga la Biblia abierta, para ver que hay ahí también una referencia precisamente al desempleo que había. Además, la multitud hemos visto que necesitaba sanación. Había muchos enfermos, y los que estaban enfermos no podían trabajar. La pescadilla que se muerde la cola, bueno, una situación, la verdad es que muy difícil. Algo que
que parece escaso, 5 panes más 2 peces, y digo escaso porque eso no es nada, ¿cuánto suman? 5 más 2. 7. 7 es el número, según la numerología bíblica, de la perfección. El reino de Dios está poniendo el mundo patas arriba. Lo poco puede ser mucho. Por eso decía antes que pongamos lo que tengamos al servicio del Señor, sea mucho, sea poco, y dejemos que Él nos sorprenda. No pensemos ya según la estructura de nuestro mundo, según nuestro sistema. El reino de Dios ha entrado con Jesús, está en la Iglesia y va transformando las cosas a su paso. Hay un punto que lo voy a mencionar porque me parece interesante, pero bueno, cada cosa saque sus conclusiones. Veréis, dicen los especialistas, bueno, lo dicen incluso antes de Lutero no estaba muy de acuerdo con esto, pero dicen los especialistas ya contemporáneos que la disposición de textos como este, en los evangelios, donde aparecen comidas de Jesús con la gente, van señalando y apuntando ya de alguna manera, anticipando, lo que va a ser la Santa Cena, lo que Jesús instruye como memorial, hacer esto en memoria de mí. De manera que cuando nosotros celebremos la Santa Cena, también nos acordemos de las otras veces que Jesús comió con la gente. Pero bueno, esto es algo secundario, se puede o no se puede estar de acuerdo, pero lo comparto, tenéis vuestro derecho a hacer el libre examen y vuestro criterio y discernimiento para pensar si esto también puede o no puede ser así. Si esto es así, la verdad es que nos diría mucho también acerca de una mesa abierta como la que tenemos nosotros, ¿verdad? De invitar a que participe todo el que quiera. Pero bueno, esto lo dejo un poco en el aire, que cada cual... Lo importante en este relato, en realidad, es que esta multitud, gracias a Jesús, finalmente puede comer y saciarse ante la necesidad que había. Nosotros, cuando oramos con el Padre Nuestro, pedimos también por el pan de cada día, a nivel comunitario. Y es interesante que aparezca la palabra saciarse, se saciaron, no quedaron con hambre, porque esta historia señala que cuando Dios actúa, lo hace con plenitud, no actúa a medias. De hecho, para que nos demos cuenta de la bendición, es un detalle para que nos demos cuenta de que cuando Dios bendice, sobreabunda su bendición, ¿no? El relato da este detalle de que sobró pedazos, hasta 12, ¿no? 12 cestas llenas, leía. Y es que el 12 también es un número que vemos que aparece mucho en la Biblia, ¿no? Las 12 tribus, los 12 apóstoles, y bueno, y una infinidad de 12 que es para hacer una buena colección de 12. Veréis, el 12 significa generalmente perfección de gobierno. Que Dios está al control, como decimos nosotros en esta tradición reformada, que Dios es soberano. Vamos a rebobinar, vamos a sentar un poco lo que hemos visto hasta ahora, para ir terminando. Yo creo que podemos decir que este es un texto de servicio, de poner en manos de Dios lo que tenemos para servir al prójimo. Es también un texto de confiar en Dios, de que con poco se puede hacer mucho. Es un texto que nos habla, al igual que hicieron los discípulos, de estar atentos, detectar unas necesidades que se vienen encima, a nivel comunitario, en este caso, como era el hambre del grupo, y tratar de solucionarla. Poner la situación detectada en manos de Dios. Y según, como hemos dicho antes, según este evangelista y también Marcos, es un texto que enseña a estar disponible para otros en los momentos que no nos vienen bien. A ver, las cosas como son. El ejemplo que el evangelista pone aquí resulta un poquito radical, ¿no? Yo creo que es para que nos demos cuenta de que nos impacte un poquito y nos demos cuenta de esta realidad, ¿no? De que es un momento que no viene bien, como es un luto, y aún así, pues finalmente acaba siendo un encuentro relacional con muchísimas personas donde Jesús las está sirviendo al final. Y es que luego al final celebra un banquete con ellos. Banquete entre comillas o sin comillas, porque sobraron 12 cestas, ¿no? Jesús tuvo todo el derecho del mundo, como lo tenemos también nosotros, de aislarse y tomarse su tiempo para él mismo. Pero las circunstancias trastocaron lo que pretendió y no actuó de mala gana con la gente,
sino que respondió con solicitud. Nos deja a nosotros un buen ejemplo, ya que cuando se nos tuercen los planes, bueno, yo no sé vosotros, cuando se me tuercen los planes, actúo de mal humor y algunas veces pues los pago con quienes me rodean. Yo me quedo aquí retratado. La semana que viene, no lo voy a predicar yo, le tocaba a Eva, pero va a venir Luis, toca el siguiente texto donde vemos que al final Jesús manda a sus discípulos que se vuelvan ya en la barca, mientras que él se queda todavía por allí despidiendo a unos y a otros, hasta que luego ya no queda nadie, y por fin tiene lo que andaba buscando, su rato para estar solo y orar. ¿Habéis visto esa imagen que tenemos en el Facebook de la iglesia, que es de John Wesley, que viene con una idea parecida? Aquí Jesús interrumpe su piedad individual para servir a otros, ¿no? Y John Wesley, el del precursor del metodismo, dio una enseñanza parecida y además tiene un poco de gracia. Él dijo: si usted está dentro de su casa leyendo la Biblia y ve por la ventana que afuera hay alguien que pasa hambre, deje su Biblia, salga y alimente a esa persona. A continuación, parece una receta, a continuación puede volver y continuar leyendo la Biblia. La espiritualidad cristiana no es aislarse y buscar la comodidad, aunque algunas veces esas cosas son necesarias, porque somos humanos y necesitamos esos tiempos. Sino que es que la espiritualidad cristiana algunas veces es incómoda, nos cuesta, nos pincha un poquito. Demanda negarnos a nosotros mismos y servir al que lo necesita. Y bueno, esta es la reflexión a la que me ha llevado el texto. Espero que os haya podido servir también de bendición, ¿no?